una moto para ser llamada una obra maestra de las carreras. La Honda RC166, con su motor de 6 cilindros y un rugido inconfundible, dominó los circuitos en los años 60 y dejó a todos sin palabras. Esta máquina revolucionó el mundo del motociclismo, marcando una era dorada en las competiciones. Pero ¿cómo nació esta bestia y qué la hizo tan especial? Hoy te cuento la increíble historia de la Honda RC166. En 1966, Honda llegó al Campeonato Mundial de 250 centímetros cúbicos con una moto que parecía más un reloj suizo que una motocicleta. La RC166 era una obra maestra con un motor de 6 cilindros y 250 centímetros cúbicos. Sí, 6 cilindros. ¿Te imaginas meter eso en tu scooter de reparto de pizzas? La Honda RC166 no surgió por arte de magia. Su desarrollo fue el resultado de años de experimentación y éxito en las pistas. Antes de su llegada en 1966, Honda ya había demostrado su potencial con modelos como la RC161, RC162 y RC165, cada uno de ellos un paso más cerca de la perfección. Estos modelos no solo pusieron a Honda en el mapa de las carreras internacionales, sino que establecieron a la marca como un competidor serio contra los gigantes europeos. Pero Honda no estaba satisfecha con simplemente competir. En 1966 tomaron una decisión audaz. ¿Qué tal si hacemos una moto que no solo gane, sino que humille? Así nació la RC166, un verdadero prodigio de la ingeniería. Su motor, un compacto DOHC de 6 cilindros en línea, parecía más apropiado para un laboratorio de alta tecnología que para una motocicleta. Este pequeño pero feroz motor tenía una capacidad de 249 centímetros cúbicos, un tamaño reducido que engañaba a simple vista. Era capaz de girar hasta las 18.000 RPM, una cifra que incluso hoy resulta impresionante y que en su momento era revolucionaria. Para ponerlo en perspectiva, 18.000 RPM es una velocidad de giro que haría sonrojar a muchos motores modernos. Y sí, es más rápido que tu lavadora centrifugando jeans mojados. Con este diseño, la RC166 ofrecía 60 caballos de fuerza a 18.000 RPM, lo que la convertía en una de las motos más potentes y ágiles de su época. Todo esto estaba encapsulado en un chasis ligero y aerodinámico que le permitía alcanzar una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora, una cifra aterradora para un vehículo tan pequeño y compacto en la categoría de 250 centímetros cúbicos. La combinación de potencia, velocidad y ligereza hizo de la RC166 una máquina imparable en las pistas, estableciendo un nuevo estándar en el mundo de las motocicletas de competición. 1966 fue el año en que la Honda RC166 llegó a las pistas y literalmente cambió las reglas del juego, causando estragos en el mundo del motociclismo. Esta máquina no era solo una moto. Era una declaración de intenciones de Honda, para dejar claro que dominaban no solo la tecnología, sino también la competición. Ligera, rápida, fiable y con un motor que sonaba como una colmena de abejas furiosas en esteroides, la RC166 no solo intimidaba, sino que también desconcertaba a sus rivales. ¿Cómo se supone que compito contra una moto que parece una máquina del futuro? Era el pensamiento recurrente en los equipos europeos. Y en 1966, la RC no tuvo piedad. Ganó 10 de las 12 carreras de la temporada, asegurando el campeonato mundial de 250 centímetros cúbicos con el legendario piloto Mike Hailwood, apodado The Bike, por su habilidad para fusionarse con la máquina como si fueran uno. Hailwood no solo pilotaba la RC166, la manejaba con una precisión que hacía que las otras motos en la pista parecieran vehículos anticuados. Básicamente, le dieron un misil con ruedas y le dijeron, suerte con esto. El motor de OHC de 6 cilindros de la RC166 no solo era rápido, era una obra de arte en ingeniería.
Su capacidad para alcanzar las 18.000 RPM con una fiabilidad asombrosa marcó el principio del fin para la era de dominio europeo. Equipos italianos y británicos, que hasta ese momento habían dominado la escena, se encontraron desconcertados. En los pits, desmantelaban sus motos con desesperación, tratando de descubrir el secreto detrás de la precisión quirúrgica de Honda. La llegada de la RC166 supuso un punto de inflexión en la historia del motociclismo. Por primera vez, quedó claro que la era de las motos europeas, con su enfoque más artesanal, estaba siendo reemplazada por la ingeniería precisa y avanzada de Japón. Esta leyenda japonesa no solo ganó carreras, cambió el panorama de las competiciones para siempre. Hablemos del verdadero protagonista de la R166, su motor. Este pequeño pero monstruoso motor de 6 cilindros no solo era impresionante en cifras, sino también en ejecución. Diseñado con un nivel de precisión que parecía más propio de un reloj suizo que de una motocicleta, el motor de la RC166 era una obra maestra de ingeniería que rompió los paradigmas de la época. Cada cilindro tenía un diámetro tan pequeño que parecía imposible que pudiera generar tanta potencia. Con solo 41 milímetros de diámetro y 37,5 milímetros de carrera, cada cilindro era como un dedal lleno de explosión y potencia. Los ingenieros de Honda básicamente comprimieron la tecnología de un Fórmula 1 en un motor del tamaño de una tostadora. Por supuesto, en los años 60, esta innovación parecía casi sobrenatural. Los rivales europeos, que aún dependían de motores más grandes y menos sofisticados, estaban completamente desconcertados. Algunos decían que Honda debía estar usando magia negra, porque la idea de que un motor de 249 centímetros cúbicos y 6 cilindros pudiera girar hasta 18.000 RPM parecía sacada de un libro de ciencia ficción. Había ingenieros británicos e italianos que literalmente bromeaban diciendo: «Esto no es una moto, es un jet disfrazado», o «Seguro que tiene cohetes escondidos porque yo escucho un avión, no una máquina de 2 ruedas». En serio, los sonidos agudos que producía la RC166 eran tan únicos que si cerrabas los ojos podrías pensar que un enjambre de abejas gigantes había invadido el circuito. Increíble es que este motor no solo era rápido, sino que también era sorprendentemente fiable para una tecnología tan avanzada. Honda logró combinar potencia, ligereza y durabilidad en una época en la que los motores más sofisticados solían ser un desastre de mantenimiento. La RC166 no solo estableció un estándar, lo dejó fuera del alcance de los demás. La RC166 no solo arrasó en las pistas, dejó un impacto que resonaría a través de las décadas, transformando para siempre el mundo del motociclismo. Esta máquina no era solo una moto, era una declaración de intenciones de Honda y de Japón en general. Su éxito en las competiciones fue más que un simple triunfo. La R166 demostró que los ingenieros japoneses no solo podían competir con las grandes potencias europeas, sino que podían superarlas en su propio terreno. Esto obligó a los fabricantes europeos, que hasta entonces dominaban las carreras, a repensar todo, desde el diseño de motores hasta la aerodinámica y la estrategia en los campeonatos.
Además, la RC166 fue una fuente de inspiración para generaciones enteras de motos deportivas. Su diseño compacto, su motor innovador de 6 cilindros y su enfoque obsesivo en la velocidad y la precisión sentaron las bases para lo que serían las motos de alto rendimiento en las décadas siguientes. No solo cambió el panorama de las carreras, sino que también influyó directamente en las motos que hoy vemos en las calles, convirtiéndose en el precursor espiritual de las deportivas modernas. Hoy, la RC166 es mucho más que una máquina, es una leyenda. Aunque solo existen unidades en museos y colecciones privadas, su legado sigue vivo. Cada vez que ves una moto deportiva rugiendo por la carretera, puedes agradecer a la RC166 por marcar el camino. Su historia no es solo la de una moto icónica, sino la de un cambio de paradigma que elevó el motociclismo a nuevas alturas. Así que la próxima vez que veas una moto deportiva, recuerda que, en el fondo, todas le deben algo a esta pequeña bestia japonesa que aterrorizó al mundo. Y si quieres conocer la historia de otra leyenda de Honda, una moto que dominaba las pistas con 2 pequeños cilindros y alcanzaba unas impresionantes 21.000 RPM, haz clic en este video y nos vemos ahí.